Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de percepción computacional. Mi nombre es Marco Benalcázar. El día de hoy nosotros vamos a estudiar un tema muy importante para el análisis de señales en general. Y por supuesto, pues, como las imágenes son un tipo de señal, no es la excepción. Y el tema que vamos a revisar, pues, es la transformada de Fourier discreta en dos dimensiones o bidimensional, dado que las imágenes tienen usualmente un dominio espacial bidimensional. Eh, en el caso de las imágenes, vamos a hablar de ahora en adelante de dos tipos de dominios. Estos dos tipos de dominios son el dominio espacial, que es el dominio en el cual nosotros hemos venido trabajando hasta ahora, y otro que es el que introducimos el día de hoy a través de esta clase, que es el dominio de la frecuencia. Vamos a empezar hablando de señales unidimensionales. Cuando hablamos de señales unidimensionales, queremos decir señales que tienen o que dependen de una sola variable independiente, y usualmente estas señales dependen de la variable independiente tiempo. Entonces, en este caso, tenemos un eje coordenado donde el eje horizontal, como se indica, es el tiempo, y el eje vertical usualmente es amplitud o, en el caso ya de señales eléctricas, puede ser voltaje. Bien, entonces aquí tenemos un gráfico de dos columnas donde justamente en la primera columna tenemos las señales expresadas en el dominio del tiempo, y en la segunda columna tenemos estas mismas señales expresadas en el dominio de la frecuencia. Justamente ponemos las dos columnas para tratar de entender qué cosas de la señal podemos analizar en cada una de estos dominios. Aquí tenemos nosotros una señal cosenoidal o una señal senoidal. Digo señal cosenoidal porque si este es el tiempo cero, en tiempo cero nos da un valor de 1, y eso usualmente ocurre para el caso del coseno. En el caso del seno, pues simplemente hay un desfase con respecto a la señal cosenoidal, así que no hay mayor inconveniente de hablar de senos o cosenos para este ejemplo. Entonces aquí tenemos una señal cosenoidal o una señal senoidal que, como ustedes pueden ver, pues tiene la típica característica de ir aumentando, ir aumentando, ir aumentando, llega a 1 y luego va decayendo su valor hasta llegar a -1, y así va oscilando entre -1 y +1. Bien, y justamente tiene esta forma típica de las señales senoidales o cosenoidales. Entonces, en el dominio del tiempo, nosotros podemos ver cómo la amplitud va variando justamente en función de la variable independiente que es el tiempo. En el caso del dominio de la frecuencia, en cambio, lo que nosotros vemos aquí es un pulso, y justamente ese pulso está ubicado a una frecuencia a la que vamos a llamar f sub 0, donde la frecuencia f sub 0 tiene que ver con la frecuencia que tiene esta señal senoidal. Entonces, si nosotros dibujamos, o más bien dicho, ponemos la expresión matemática de esta señal, a la cual le vamos a llamar la señal S, ¿ok? Entonces, nosotros podríamos decir que S es una señal que depende, por supuesto, del tiempo. Entonces, para indicar o enfatizar que depende del tiempo, vamos a poner justamente la variable independiente. Entonces, vamos a decir que, voy a escribir un poco más acá por si me falta espacio, y lo voy a hacer con otro color, para hacer un mejor contraste, con un distinto color al rojo. Entonces, S de t es igual al coseno de 2pi por f sub 0 y por tiempo. Entonces, la fórmula matemática que describe esta señal sería esta de aquí, donde, claro, típicamente acá tenemos la amplitud. Esa amplitud en este caso tiene un valor de 1. Bueno, asumimos que es un valor de 1, se indica en el gráfico. Esto es la amplitud. En este caso, la amplitud vale 1. Ok, y acá tenemos pues los demás términos que conforman esta señal, siendo uno de ellos la frecuencia y el otro pues la variable independiente que es el tiempo. Entonces justamente ustedes pueden ver que esta señal tiene una frecuencia, esta señal cosenoidal tiene una frecuencia, y esa frecuencia es la que nos marca este pulso que nosotros vemos cuando nosotros analizamos a esta señal en el dominio de la frecuencia, que a propósito tiene pues dos ejes igualmente, ¿no?
El eje horizontal, que es frecuencia, y el eje vertical, que usualmente se refiere a potencia. Entonces, en este caso, tenemos usualmente la potencia en función de la frecuencia, en el dominio de la frecuencia, y en el dominio del tiempo usualmente tenemos amplitud en función del tiempo. Entonces, estas dos señales de aquí tienen la misma información, es decir, estamos hablando de la misma señal, nada más que estamos hablando en dominios diferentes y obviamente la pregunta de qué dominio debemos utilizar depende del análisis o de la tarea a la que estemos nosotros enfrentando justamente al tener que elegir alguno de estos dominios. Si lo que queremos es ver cómo va variando la amplitud de la señal en función del tiempo, probablemente el dominio del tiempo es la mejor opción para nuestro análisis. Por otro lado, si nosotros queremos ver el contenido frecuencial o las frecuencias que conforman una señal, en este caso el dominio de la frecuencia será justamente el dominio en el que tengamos que trabajar. Para el segundo gráfico, para la segunda fila, tenemos una historia similar al caso de la primera, en el sentido de que nuevamente tenemos una señal cosenoidal. La diferencia en este caso es que nosotros en la señal de la primera fila tenemos más ciclos de señal por segundo, mientras que en la segunda fila nosotros tenemos menos ciclos de señal por segundo. Y ustedes saben que el número de ciclos de señal por segundo está medido, está dado por la frecuencia. Es decir, en pocas palabras, la frecuencia de esta señal de la segunda fila es más grande que la frecuencia de la señal 1. Entonces, acá vamos a llamar F1, ¿no? Entonces, acá tendremos nuestra señal SDT igualmente. Para diferenciar, a esta le vamos a llamar S0 y a esta le vamos a llamar S1 de T. Nuevamente va a ser coseno de 2pi por F1 y por T. ¿Ok? Igualmente vamos a asumir que tiene una amplitud de 1. Entonces, lo que hemos dicho en este caso es que la frecuencia F1 es menor que la frecuencia F0 o que la frecuencia F0 es más grande que la frecuencia F1. Y esto, pues, por supuesto, se manifiesta en el hecho de que hay menos ciclos en la señal S1 comparado con la señal S0. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes cuál es la diferencia de la señal de la segunda fila con respecto a la señal de la primera fila en tiempo o en el dominio del tiempo y también en el dominio frecuencial. Ahora, evidentemente, las señales en el mundo real usualmente son más que tonos simples. ¿Okay? A propósito, a estas señales que tienen una sola frecuencia y que tienen una forma senoidal, usualmente los llamamos como tonos, ¿no? Entonces, decía, las señales en el mundo real son más complejas que tonos simples, ¿no? Si hablamos de un instrumento musical en realidad emite varios tonos, ¿no? Es una composición de tonos. La voz humana, ni se diga, ¿no? Entonces, las señales en el mundo real se parecen, bueno, son un poco más complejas, pero esta tercera fila nos ilustra de alguna manera este concepto. Las señales reales son una composición de varias frecuencias o tienen varias frecuencias. Y aquí justamente lo que se ha hecho es sumar dos tonos y la razón por la que sé que se están sumando dos tonos es porque aquí nosotros tenemos una frecuencia F2 y aquí nosotros tenemos una frecuencia F3 donde justamente esta señal de acá es una suma de dos tonos, donde cada uno de los tonos tiene una forma como la que vamos a escribir en este momento. Entonces, esta señal S3 o S2, que la vamos a llamar, va a estar formada por un tono que existe a una frecuencia F2 y otro tono que existe a una frecuencia F3. ¿Ok? Entonces, obviamente, esta es una señal más compleja que las anteriores, más compleja en el sentido de que está compuesta por más tonos. Y evidentemente, pues,
al contener más tonos, esta señal puede llevar mayor cantidad de información. Bueno, espero que con esta ilustración de señales unidimensionales entendamos cuál es la diferencia entre el dominio temporal o el dominio del tiempo y el dominio frecuencial o dominio de la frecuencia, como también se denomina. Los dos nos muestran la misma señal, pero claro, la señal exhibida o puesta explícito distintos atributos. En el tiempo vemos cómo va variando la amplitud en función justamente de el tiempo, valga la redundancia, y en frecuencia vamos viendo qué frecuencias están presentes en la señal y adicionalmente cada una de estas frecuencias, qué potencia o qué valor de potencia nos aportan a la señal. Bien, esto para el caso de señales unidimensionales, como bien lo había manifestado pues hace rato, usualmente, pero no siempre, dependen del tiempo. Ahora sí, entrando en materia de lo que nosotros revisamos en este curso, vamos a hablar de imágenes, ¿ok? Y obviamente sabemos que las imágenes son un tipo de señal, ¿ok? Y por supuesto, al ser un tipo de señal, también podemos hablar de su contenido frecuencial. Ok, entonces en el caso de las imágenes hablamos del dominio espacial, como habíamos manifestado hace rato, y del dominio frecuencial. No decimos dominio temporal, sino dominio espacial, porque claro, las imágenes dependen del el espacio, de los ejes coordenados X, Y. ¿Ok? El video depende de tres variables independientes. Depende de X, Y, ¿ok? Que sería cada frame, y la variación entre frames es el tiempo. Pero por ahora nos quedamos simplemente hablando de imágenes, ¿ok? Y las imágenes tienen un dominio espacial o un mallado o grilla espacial, como ya lo hemos visto, y cuando nosotros sacamos la transformada de Fourier, adelantándome un poco a lo que vamos a ver en esta clase, nosotros podemos justamente observar el contenido frecuencial de esta imagen, ¿ok? Y ya vamos a entender en el caso de imágenes a qué se refiere ese hecho. Cuando hablamos de señales unidimensionales, como en este ejemplo hablábamos de tonos y decíamos, ¿ok? En este caso, cada pulso que vemos aquí representa un tono y la amplitud de este pulso representa el valor de potencia. En el caso de las imágenes, nosotros obtenemos igualmente como resultado del análisis de frecuencia o del dominio de la o si pasamos del dominio espacial al dominio frecuencial, obtenemos una figura tridimensional que en este caso lo vemos a través de una representación bidimensional que es en forma de imagen. Entonces, en este caso, nuevamente vamos a tener los ejes coordenados X y Y, y el tercer eje va a estar representado en este caso por distintos niveles de intensidad. Ok, entonces, ya me había adelantado a manifestar la forma de pasar del dominio temporal al dominio frecuencial o del dominio espacial al dominio de frecuencia es la transformada de Fourier. ¿Ok? Eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Claro, también yo puedo pasar del dominio de frecuencia al dominio espacial o del dominio de frecuencia al dominio temporal, dependiendo de si la señal depende de tiempo o espacio. Y esto lo hacemos con la transformada inversa de Fourier, que también la vamos a ver el día de hoy. Entonces, la misma información que yo tengo acá en el dominio espacial, la tengo en el dominio frecuencial y viceversa. Entonces, evidentemente, ¿qué dominio elijo para representar mi señal? Como habíamos dicho anteriormente, depende de la tarea que yo esté realizando. Y justamente más adelante, cuando ya estudiemos las definiciones de esta transformada de Fourier, vamos a ver algunas aplicaciones que van a hacer o poner explícito el tema de cuándo trabajar en cada uno de los dominios y sobre todo qué vemos en el dominio frecuencial.
Entonces, dicho esto, espero que con esto quede claro que tenemos al menos, no son las únicas, por supuesto, al menos tenemos dos formas de expresar una señal. Típicamente nosotros vemos a las señales que dependen del tiempo en el dominio del tiempo, por supuesto, y a las señales que dependen del espacio en el dominio espacial, ¿ok? Pero no es la única forma de representar las señales, sino que, como hemos visto, en este caso también podemos representar a estas señales en el dominio frecuencial, y eso lo podemos hacer pasando del dominio espacial o temporal al dominio frecuencial a través de la transformada de Fourier, o si estamos en el dominio frecuencial, podemos volver al dominio temporal o espacial a través de la transformada inversa de Fourier. No sé si tienen alguna inquietud, me dicen, por favor. Bien. Si no tienen ninguna inquietud, pues vamos a revisar algo que probablemente ustedes ya lo han visto antes, pero que sí es importante que lo tengamos en cuenta, y es esta fórmula e identidad de Euler, ¿ok? Aquí hay un error, simplemente debería decir fórmula de Euler e identidad de Euler. Ok, entonces aquí nosotros tenemos esta expresión E a la I phi. Esto es igual al coseno de phi más i por el seno de phi, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que nosotros saber es qué significa esta fórmula, porque este es un término que nosotros lo vamos a encontrar en la transformada de Fourier, y por lo tanto es importante saber a qué es igual, ¿ok? Entonces, esta es una expresión compleja que tiene su parte real en el coseno de phi y su parte imaginaria en el seno de phi, ¿ok? Y que, como ustedes pueden ver, al final se puede expresar a través de este diagrama que nosotros tenemos en este plano bidimensional, donde el eje horizontal es la parte real y el eje vertical es la parte imaginaria, y justamente este círculo tiene como valor o como radio 1. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se denomina la fórmula de Euler. Ok, entonces, en el caso de la identidad de Euler, ¿ok? Es si E a la I pi es igual a 1. ¿Ok? Y esto ustedes pueden darse cuenta de que ese es el caso. ¿Ok? Entonces, con esta breve aclaración, no sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Bueno, esto es en realidad un repaso. No sé si tienen alguna consulta, y si no, con esto ya vamos a empezar a ver justamente el tema que nos ocupa, que es la transformada de Fourier. No sé si tienen alguna duda. Bien, entonces, una vez que hemos visto la fórmula y la identidad de Euler, ahora sí hablemos del tema que nos ocupa en esta clase, que es la transformada de Fourier discreta bidimensional. Ok, expliquemos brevemente por qué bidimensional. Bueno, ya habíamos dicho, porque en este caso necesitamos analizar una señal que depende de dos dimensiones o de dos variables independientes, en este caso los ejes coordenados X y Y. Transformada de Fourier, Fourier en honor al matemático francés quien propuso esta expresión, que después o años más tarde se aplicó para el análisis de señales, ¿ok? Transformada porque justamente nos permite, es una forma, es decir, es una función que nos permite pasar de un dominio a otro, en este caso, hablando de señales o de imágenes, para ser más preciso, pasamos del dominio espacial al dominio frecuencial. Y se denomina discreta porque en este caso nosotros vamos a trabajar o vamos a tener como entrada imágenes digitales para el cálculo de esta transformada de Fourier. Y obviamente pues las imágenes digitales son funciones discretas, y por lo tanto pues todo lo que aplique para estas funciones discretas debe ser también elementos discretos, en este caso una función discreta, y de ahí justamente el nombre de transformada discreta de Fourier. Y también vamos a estudiar su inversa, que nos permite pasar o regresar del dominio frecuencial al dominio espacial. Bien, en esta expresión que nosotros vemos aquí, tenemos la expresión que nos permite pasar de la imagen en el dominio espacial
a la imagen en el dominio frecuencial. Aquí es hay un punto importante que tener en cuenta, esto con respecto a notación. Típicamente, como se puede ver, cuando hablamos de señales en el dominio frecuencial, usamos la misma letra que usamos para expresar la señal o la imagen, en este caso, en el dominio espacial, pero en mayúscula. ¿Ok? Eso es una diferencia importante. Entonces, aquí usamos F mayúscula para hablar de la imagen F en el dominio frecuencial y F minúscula para hablar de la imagen en el dominio espacial. Y adicionalmente, acá hablamos de las variables independientes U y V para hacer denotar que estamos trabajando en el dominio frecuencial, mientras que acá hablamos de las variables X y Y para hacer referencia de que estamos trabajando en el dominio espacial. ¿Ok? Eso es un punto importante a tener en cuenta. Bueno, como ustedes pueden ver con esta explicación de la notación, tenemos una expresión que tiene un doble sumatorio. La transformada de Fourier, en este caso, involucra un doble sumatorio donde cada uno de estos sumatorios es a lo largo de cada una de las dimensiones de la imagen, va desde x igual a 0 hasta m-1 y desde y igual a 0 hasta n-1, de el valor de la imagen o el valor de intensidad, si se quiere, del píxel en la posición X y eso multiplicado por esta expresión que ustedes pueden ver aquí, E a la menos J 2pi, que multiplica a U por X sobre M más V por Y sobre N. ¿Ok? Entonces, al final, nosotros podemos expresar esto de aquí como E a la menos J 2pi UX sobre M, ¿sí? Por E a la menos J 2pi VY sobre N. ¿Ok? Entonces, y si nosotros recordamos a qué es igual cada una de estas expresiones, pues nosotros vamos a darnos cuenta que estas son expresiones que tienen como argumento senos o coseno y seno, ¿no? Esto de aquí también será coseno más seno, ¿no? Hay un punto importante también a tener en cuenta y es el hecho de que noten que el número complejo i, en este caso, es igual al número complejo j, ¿ok? Y esto es raíz de menos 1, ¿sí? Esto también es importante tener en cuenta en la notación. I y j hacen referencia al número complejo raíz cuadrada de menos 1, ¿no? Bien, entonces, en este caso, f de xy es la imagen digital de tamaño m por n, ¿sí? Y tal como en el caso unidimensional, ¿sí? Esta ecuación, que es la expresión de la transformada discreta de Fourier bidimensional para una imagen, debe ser evaluada para valores, debe ser evaluada para las variables discretas u y b en los rangos que van desde 0 hasta m-1 u y para b que van en el rango de valores desde 0 hasta n-1. ¿Ok? Aquí se pone una anotación o una marca que más adelante ya en la parte práctica la vamos a explicar. Entonces, esta es la expresión que nos permite pasar una imagen del dominio espacial al dominio frecuencial. Ahora, si estamos en el dominio frecuencial y queremos pasar al dominio espacial, nosotros tenemos que usar la transformada discreta de Fourier inversa, o en inglés la Inverse Discrete Fourier Transform, que tiene esta expresión de aquí. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos como entrada la imagen en el dominio frecuencial, la salida es la imagen en el dominio espacial,
¿ok? Y justamente esto nos permite cerrar el círculo, ¿no? De que estoy en el dominio espacial y del dominio espacial puedo irme al dominio frecuencial mediante el uso de la Discrete Fourier Transform, para ser más preciso, de la 2D Discrete Fourier Transform, o, que es esta expresión de acá, ¿no? O que puedo pasar del dominio frecuencial o regresar del dominio frecuencial al dominio espacial a través de la 2D Inverse Discrete Fourier Transform, que es esta expresión que tenemos acá. ¿Ok? Y en el caso de la transformada de Fourier inversa, discreta, bidimensional, en este caso tenemos que nosotros hacer el cálculo para cada valor de las variables independientes x y y, donde x va desde 0 hasta n-1, y va desde 0 hasta n-1, ¿sí? Tal como en el caso unidimensional. En el caso unidimensional simplemente tendríamos, si estuviéramos analizando señales unidimensionales, señales digitales, por supuesto, unidimensionales, aquí tenemos que eliminar un sumatorio y, por supuesto, una variable independiente, tanto en el dominio espacial como en el dominio frecuencial. ¿Ok? Entonces, eso es una parte importante de que al final yo tengo la misma información en el dominio espacial y en el dominio frecuencial, pero claro, lo que me muestra el dominio frecuencial es una cosa diferente a lo que me muestra el dominio espacial. Esto ya lo acabamos de ver hace un momentito. ¿Ok? Entonces, en lo que nos ocupa en esta clase del día de hoy, pues vamos a estudiar esto aplicado a imágenes, para qué nos sirve o para qué podemos utilizar. No sé si tienen alguna expresión más que alguna expresión, alguna inquietud respecto de estas dos expresiones, la una que nos permite calcular la transformada de Fourier discreta bidimensional y la otra que nos permite calcular la transformada de Fourier inversa, discreta por supuesto, bidimensional también. Bien, avancemos entonces. Lo que ya habíamos manifestado hace un momento, acá tenemos de nuevo en otro gráfico expresado el dominio espacial y el dominio frecuencial, ¿sí? Y de esta manera pues podemos nosotros ver qué nos da o qué información podemos visualizar en los dos dominios. Cuando decía los dos dominios tienen la misma cantidad de información, me refiero a los dos nos dan la misma cantidad de bits, no hay pérdida de información. Y por eso es una cosa importante esto que me salté, pero que quizás sea importante mencionarlo, ¿no? Estos dos hablan o nos muestran la misma señal, pero claro, cada uno desde el lado en el que se enfoca nos muestra información diferente. La cantidad de información en las dos formas de expresión, tanto en el dominio espacial como en el dominio frecuencial, medida en bits, es la misma. Entonces, si nosotros tomamos un píxel o una celda del dominio espacial, noten que esto sería una imagen, ¿no? Fxy. Entonces, si nosotros tomamos una coordenada x y y para esa coordenada x, y nosotros analizamos el valor f de x, y. El valor f de x, y es el valor del píxel x, y, o en las coordenadas, el valor de las coordenadas de x, y. Y este valor f de x, y nos da la intensidad de la imagen en ese punto. Hablando de que, por supuesto, es una imagen en escala de grises o una imagen en color. Bueno, las imágenes binarias también tienen intensidades, nada más que esas dos intensidades son 0 o 1. ¿Ok? Ahora, si nosotros de esta señal sacamos la transformada de Fourier, entonces nos pasamos al dominio frecuencial, como ya lo habíamos manifestado, y aquí en el dominio frecuencial también nosotros tenemos, en este caso, una coordenada. Bueno, en este caso, las coordenadas, dado que esta imagen es tomada de un libro, se denotan como KY, KX, a esto podríamos llamarlo según
la notación anterior U, la coordenada U, la coordenada B. Entonces, para esta localidad U y B, si nosotros analizamos el valor de U y B, que es F de U y B, esto de aquí nos da cuánto contribuye esta componente de frecuencia E a la I, K, X, K, Y a la imagen. Es decir, cuál es la potencia, en pocas palabras, con la que contribuye esta suma de coseno y seno a la señal. ¿Ok? Entonces, esto cuando yo me voy de la transformada del dominio espacial al dominio frecuencial a través de la transformada de Fourier. Igualmente puedo pasar del dominio frecuencial al dominio espacial a través de la transformada inversa de Fourier. ¿Ok? Ahora, como ustedes pueden ver, esto es una cantidad o es un número complejo, ¿no? Eso significa que al final aquí cada valor es un número complejo, ¿ok? A diferencia de acá, que usualmente son valores reales los que estamos utilizando para trabajar, ¿no? Entonces, típicamente para poder representar esto, uno usa módulos, ¿no? Entonces uno saca el módulo del número complejo para poder representar un gráfico tridimensional. De lo contrario, pues estaríamos hablando de 4 dimensiones. Las 2 dimensiones que en este caso serían U y V, ¿ok? Y las otras 2 dimensiones que serían la parte real del componente U y V y la parte imaginaria del componente U y V, ¿ok? Para ahorrarme una dimensión, pues típicamente se suele hablar del módulo, ¿ok? No sé si tienen alguna duda. Sí, profe. Dígame. Eh, en el campo espacial, ahí tenemos, en un píxel tenemos una intensidad determinada, digamos, un valor escalar. Ahora de ahí lo que no le veo, digamos, tan claro es cómo expresar eso como senos, cosenos para pasar al dominio de la frecuencia. No sé si esa parte, por favor, puede aclarar un poquito más. O sea, cómo pasa de, o sea, de un escalar, que sería la intensidad del píxel, hacia el Aquí, a dominio de través la de esta expresión. frecuencia, por favor. A través de la ecuación 467. Aquí reemplaza el valor del píxel en esta fórmula. ¿Ok? Obviamente esto tiene que hacerlo para cada valor de U y V. Entonces, usted tiene que darle un valor a U y a V. ¿Ok? Y dado el valor de U y de V, el valor de la posición del píxel, que es X y el valor de la intensidad del píxel, tranquilamente puede calcular el valor de F de U y de U. Es esta fórmula la que me permite pasar de el dominio espacial al dominio frecuencial. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, para que uno pueda De acuerdo. encontrar el valor, el valor o en cuánto aporta la frecuencia U y V a la imagen, ¿ok? En ese caso, uno tiene que saber qué píxel está analizando en el dominio espacial, es decir, qué coordenada X, Y. Entonces, X tendría un valor y Y tendría un valor. F de X, Y también tendría, por supuesto, su valor. Entonces, con eso ya uno tiene casi todos los datos que necesita en esta fórmula. Obviamente uno tiene que escoger un U y un V según lo que nos indica el rango de valores que puede tomar U y V. Entonces uno fija un U determinado, un V determinado, ¿ok? El píxel que está analizando y obviamente con eso pues uno reemplaza los valores en esta forma. ¿Ok? Y aquí viene la aclaración importante, que en este caso, en realidad, U va desde menos M a M y V va desde menos N a más N. ¿Ok? Entonces uno tiene que, al final uno tendría una grilla, entonces, ¿no? ¿Ok? Entonces uno tiene una grilla. ¿Ok? Entonces esta grilla tiene coordenadas U y V y si uno quiere calcular el valor determinado
de la transformada de Fourier en un valor de U y V. Uno tiene que decir en qué U y V está trabajando, ¿ok? Ese U y V debe corresponder a un X, Y de la imagen de entrada. Entonces, obviamente, uno dice, ok, estoy trabajando con este X, Y de aquí y ese X, Y de aquí da este U, V de acá, ¿ok? Perdón, esto es sumatorio, ¿no? Esto es el aporte de todos los X, Y, perdón, aquí hay un problema. Aquí el sumatorio es para todo X y Y. X empieza en 0 y termina en M-1 y Y empieza en 0 y termina en N-1. Ahí yo cometí un error, ¿ok? Y obviamente uno por los sumatorios va variando X, Y. Si varía X, Y, también varía obviamente la intensidad del píxel, porque depende de la intensidad de la posición espacial XY, y el U y el V se mantendrían fijos en la medida en la que en la parte de la izquierda no cambie las coordenadas en las que está trabajando. Entonces, en definitiva, al final yo tengo que hacer un cálculo bastante tedioso en cuanto a números, ¿sí? Porque por cada por cada U y V tengo que resolver o tengo que hacer cada cálculo que me indica este doble sumatorio, ¿no? Al final sería M por N multiplicaciones, grosso modo. No sé si ahí queda más claro, Diego. Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Ok, lo mío fue un error y valga la aclaración. Manifesté que por un XY determinado tengo un U y V determinado, eso es falso, ¿no? Es por toda la imagen obtengo un U y V determinado. Ok. De la misma manera para el caso de la transformada inversa de Fourier. Bien, aquí nosotros tenemos un ejemplo de del cálculo de la transformada discreta de Fourier. Ahora, ustedes ahora entenderán, y esa es la parte que en un curso introductorio de procesamiento de señales se vería con más detalle, que es lo que justamente preguntaba Diego, cómo hago este proceso manualmente, pero como ustedes pueden ver, involucra una serie de multiplicaciones y esas multiplicaciones no solamente son entre números reales, son multiplicaciones y sumas. No solamente son entre números reales, sino son entre números complejos, en definitiva, y uno tiene que lidiar con esa parte. Entonces, evidentemente, hacer esto manualmente para una señal real, para una imagen real, va a ser demandante, ¿no? Nos vamos a demorar un tiempo importante. Entonces, evidentemente, para eso existen los programas o los paquetes que nos permiten analizar señales y obviamente en casi todo paquete o en todo paquete que nos permita analizar señales, vamos nosotros a poder acceder a una función que nos permita calcular la transformada de Fourier. Ok, aquí he omitido el tema de la transformada discreta 2D de Fourier, pero de aquí en adelante, en el contexto de imágenes, pues vamos a aplicar la transformada discreta de Fourier. Ok, entonces lo que nosotros vamos a hacer para entender qué es lo que nos está calculando la transformada de Fourier, nosotros vamos a crearnos una grilla, ¿sí? Una grilla bidimensional. Ok, entonces esta grilla bidimensional va desde 0 a 100. Entonces, en definitiva, ¿ok? Nosotros aquí decimos este es el valor de 0, este es el valor de 1 y así sucesivamente hasta que llegamos al valor de 100. De la misma manera, en las filas vamos 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta que lleguemos al valor de 100. Entonces, lo que hacemos en esta parte es simplemente crear esta grilla que ustedes pueden ver aquí. Una vez que nosotros tenemos esta grilla, ahora queremos asignar, esto va a ser el dominio de nuestra imagen. Ahora, obviamente, con esto creamos los píxeles, pero necesitamos asignar valores a esos píxeles. Y lo que vamos a hacer es justamente crear, ¿sí? Una señal compuesta de senos y cosenos según la identidad de Euler, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tenemos una señal que para el eje X es una señal que está compuesta de un seno que va a tener una frecuencia de 20 hercios, ¿ok? Y para el eje Y, ¿ok?
En este caso serían filas X, columnas Y. ¿Ok? Entonces, en este caso, para las filas ponemos una frecuencia de 20 hercios. Para las columnas estamos poniendo una frecuencia de 30 hercios. Noten ustedes que aquí está, voy a ponerlo con otro color, la frecuencia, ¿ok? Y aquí, la frecuencia de filas, y aquí está puesta la frecuencia de columnas. Noten que es 2πf y tiempo es la otra variable. En este caso, como estamos hablando de imágenes, no es tiempo la variable, sino es espacio. Entonces, en este caso tenemos x dividido para máximo de x, porque en este caso normalizamos los valores para que la entrada esté entre 0 y 1, ¿no? Y lo mismo acá, el y lo normalizamos para el máximo valor de y. Y cuando ponemos a una expresión por i, eso es coseno de lo que esté elevado a la exponencial o del argumento del exponencial más i por el seno del argumento del exponencial, misma historia para este caso. Entonces, con esto nosotros estamos creando una señal de cosenos y senos, ¿ok? Para que tenga cosenos y senos a la vez, pero por separado, ¿ok? Usamos parte real y parte imaginaria. Esto, en definitiva, para nosotros va a ser la imagen que vamos a analizar, que, como ustedes pueden ver, es una imagen compleja, ¿ok? Aquí nosotros tenemos expresada esa imagen, pero que como ustedes han visto esta imagen I complex 1, ¿sí? O I1, tiene parte real y parte imaginaria. Entonces esto será I1 real o real de I1 más la parte compleja. Simplemente lo voy a poner R y C para no complicarme la vida. Entonces R va a denotar la parte real de I1 y C la parte compleja, ¿no? Más J o I de la parte compleja de I1. ¿Ok? Entonces, de estas dos imágenes, en realidad, si se quiere ver así, la una que contiene la parte real y la otra que contiene la parte imaginaria de I1, vamos simplemente a graficar los valores de la parte real. ¿Ok? Entonces, si graficamos los valores de la parte real, nosotros veríamos este contenido en la imagen. Ahora, noten ustedes que en este caso también hemos creado un valor de amplitud A1 que va entre menos 10, bueno, que implica valores entre menos 10 y más 10, pero que en este caso vale en la expresión 10. Entonces, obviamente va entre menos 10 y más 10 porque al final el seno va variando entre menos 1 y más 1. Y si yo ese menos 1 más 1 lo multiplico por 10, varía entre menos 10 y más 10. Y en este caso, a través de esta barra de color, nosotros podemos ver las amplitudes. Entonces, si nosotros tenemos una imagen con dos tonos, uno para las filas y otro para las columnas, esa combinación la veríamos de esta manera, ¿ok? Aquí el color simplemente es referencial, ¿ok? El color nos sirve para denotar los valores, ¿ok? Acá hemos creado, por cierto, otra imagen con el mismo criterio, que es la imagen I2, ¿ok? Ahora esta imagen I2, para las filas le ponemos una frecuencia de 40 hercios, para las columnas le ponemos una frecuencia de 20 hercios y la amplitud le hemos puesto de 5. Esto es lo que vemos acá, ¿no? En cambio. Ahora lo que hacemos con estas dos imágenes es sumarlas, ¿ok? Y esa suma, nuevamente, solamente la parte real la estamos poniendo acá, ¿ok? Entonces noten que en este caso ya veo mayor nivel de abstracción. A esta imagen la veo más abstracta que las dos anteriores. Si yo sigo sumando tonos y obviamente escojo los tonos adecuados, podré generar alguna forma. Pero bueno, obviamente para generar alguna forma determinada necesitaré sumar más que dos tonos.
El punto no es ese, sino el punto es simplemente ver un tono, o en este caso dos tonos, cómo se ven. A esta imagen, que es la suma de la imagen I1 con la imagen I2, la llamamos I3. ¿Ok? A esta imagen I3, que la obtenemos aquí, justamente aquí está la suma, le vamos a aplicar o le vamos a, de esta imagen vamos a calcular la transformada de Fourier discreta. Eso es lo que hacemos aquí. Eso en el caso particular de MATLAB lo hacemos a través de la función FFT2. Esto viene de Fast Fourier Transform 2. El término Fast Fourier Transform involucra una forma de cálculo rápida de la transformada de Fourier. Al final nosotros no vamos a caer en ese detalle o no vamos a analizar en ese detalle, quiero decir, de qué significa transformada de Fourier rápida. Simplemente vamos a decir, estamos calculando la transformada de Fourier de la imagen I1, ¿ok? Y en este caso, me falta poner en realidad la parte del cálculo, la parte que calcula I3, ¿ok? Porque simplemente hemos puesto I1. Pero bueno, corrigiendo ese error, entonces he corregido el error, aquí estaba puesto de la I complex 1, faltaba en realidad el resto de código para calcular transformada de Fourier de la imagen 3. Ahora ya hemos corregido esa parte. Entonces, si nosotros calculamos la transformada de Fourier de bidimensional de la imagen 3, eso nos da esta imagen que nosotros vemos aquí. Pero antes de graficar esa imagen, nosotros la pasamos por esto que se denomina FFT Shift, que lo que nos hace es poner el centro de coordenadas justamente en el centro de la imagen. Si no, los orígenes de coordenadas están distribuidos en las puntas. ¿Ok? Esto es una particularidad que tiene la transformada de Fourier. Si yo solamente calculo la transformada de Fourier, tendría el origen de coordenada distribuido en las puntas de este resultado. Pero si yo quiero tener, como típicamente nosotros estamos acostumbrados a visualizar, el centro de coordenadas, que en este caso en el centro de la imagen, entonces eso lo logramos con esta función FFT Shift. ¿Ok? No voy mucho en detalle técnico, simplemente nosotros cada vez que calculemos, a menos que necesitemos algo hacer específico con los ejes coordenados distribuidos, siempre que calculemos la transformada de Fourier de imágenes, por lo menos en MATLAB necesitaremos poner estas dos funciones. Calculamos la transformada de Fourier y después desplazamos los ejes de coordenadas para que el centro quede justamente en la mitad del rectángulo del cuadrado que nos dé la transformada de Fourier. ¿Ok? Si es que estoy usando algún otro framework, tengo que ver qué opción tengo que declarar o qué parámetro tengo que setear en dicha función para que el eje de coordenadas esté en el centro. Eso es un punto muy importante. Ok, dicho esto, entonces aquí tendremos nuestro U y nuestro B, nuestro eje U y nuestro eje B. Ok, y noten ustedes que en este caso el eje U va desde menos 50 a más 50 y el eje B va desde menos 50 a más 50. ¿Ok? Entonces, acá también tenemos entonces 100 filas y tenemos 100 columnas. Antes, en el caso de las imágenes, y por eso es importante y por eso puse los valores, antes los valores iban desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente hasta 100. Bueno, en realidad para no tener problemas con los cálculos le hemos puesto desde 0 hasta 100. En realidad hay 101 valores. ¿Ok? Entonces le pusimos desde 0 hasta 100 y aquí va desde 0 hasta 100. Aquí va desde menos 50 a más 50 pasando por el 0. Eso nos da justamente 101 valores en cada dimensión. Eso por un lado. Por otro lado, ¿ok? Como decía, este es un gráfico tridimensional. ¿Ok? Pero obviamente este gráfico tridimensional en realidad es un gráfico en 4 dimensiones. Necesito reducirlo a 3 dimensiones. Para eso saco el módulo. Esa parte ya no está puesta aquí, pero he sacado el módulo de cada componente y eso es lo que le estoy graficando con un color determinado. Ok, vamos a prestar atención a estos dos puntos importantes y ver qué es lo que implican estos dos puntos con respecto de esta imagen I3, que es la que nosotros estamos analizando. Noten que este
El primer punto, el que está más cerca de la esquina inferior izquierda, tiene estas coordenadas. Tiene las coordenadas 30 en filas, 20 en columnas. Este de acá, este eje coordenado, en cambio tiene, o este punto más dicho, está en el eje coordenado en filas 20 y en columnas 40. ¿Ok? Ahora, creo que ya con esto ustedes pueden advertir de alguna manera qué es lo que me está diciendo cuando yo calculo la transformada de Fourier discreta bidimensional de una imagen. Estoy viendo qué tonos están presentes en la imagen. Entonces, esto de aquí me indica que tengo un tono que existe a 30 Hz en filas y 20 Hz en columnas, y el otro tono que existe a 20 Hz en filas y 40 Hz en columnas. Si volvemos a nuestra imagen original, justamente eso coincide con esta parte de aquí. Uy, disculpen. Eso coincide con esta parte de aquí, donde justamente generamos nuestra señal o nuestra imagen de manera artificial. Entonces, aquí está. ¿Ok? El punto correspondiente a nuestro primer tono. Y aquí está el punto correspondiente a nuestro segundo tono. ¿Ok? Listo. Eso es lo que nos permite visualizar la transformada de Fourier discreta de una imagen. Claro, en este caso, en la imagen, repito, I3, no vemos nada, ninguna forma interesante como sí lo tienen las imágenes naturales, pero eso es obviamente por la simpleza que tiene la imagen. Obviamente no le hemos puesto tantas cosas para que sea más fácil analizar. Entendido esto de otra manera, si nosotros calculamos la transformada de Fourier discreta de una imagen real, está claro que yo voy a observar más que dos puntos. ¿Ok? Entonces, eso es un punto importante a mencionar. Ahora, eso con respecto a esta parte. Si ustedes fueron más perspicaces en la observación, se habrán dado cuenta de que en realidad no es que teníamos solo un punto, sino que en realidad tenemos una especie como de cruces. ¿Ok? Esas cruces, a medida que nos alejamos del punto, van atenuando su intensidad o su color, lo cual implica que el valor de amplitud o de módulo va disminuyendo. Estos es lo que se denominan los armónicos, que simplemente lo menciono, no vamos a entrar mucho más en detalle porque esto tiene una explicación más amplia, pero estos serían los armónicos presentes o que se generan teniendo como frecuencia fundamental el punto de mayor intensidad. ¿Ok? Simplemente esos son los armónicos y eso es todo lo que vamos a mencionar. Bien, entonces fíjense ustedes que acá veo, ¿sí?, la intensidad cómo va variando en función de las coordenadas de x, y en el dominio espacial, mientras que en el dominio de Fourier o en el dominio frecuencial, en cambio veo qué tonos están presentes en mi imagen en el dominio espacial. No sé si de esta parte tienen alguna inquietud, alguna consulta, me dicen por favor. Entonces, lo importante a tener en cuenta o a tener en consideración es que cuando trabajamos con transformada de Fourier, lo que yo sé es que voy a obtener una matriz con números complejos, ¿ok? Donde si yo quiero representar esta matriz en forma de imagen, no me queda otra alternativa más que o expresar solo la parte real o expresar solo la parte imaginaria, o si quiero expresar las dos cosas a la vez, calculo el módulo, ¿ok? Bien, entonces eso es lo que hace la transformada de Fourier, que nos permite pasar una imagen del dominio espacial al dominio frecuencial. Ahora sí, la pregunta es, ¿qué podemos hacer en el dominio frecuencial? Y el dominio frecuencial tiene varias aplicaciones. Una de ellas es el filtrado de imágenes. ¿Ok? Filtrar significa eliminar ciertas cosas o ciertos componentes de la imagen. ¿Ok? Entonces, vamos a eliminar ciertas cosas o componentes de una imagen usando para ello el dominio frecuencial, para lo cual necesitaremos la transformada de Fourier o necesitaremos calcular, para ser más específico, la transformada de Fourier de la imagen que por defecto se suele dar en el dominio espacial.
Muy bien, entonces nosotros aquí tenemos puesto el sistema de coordenadas, ¿sí? Para el dominio frecuencial. Aquí tenemos nuestra imagen de entrada. Si nosotros aplicamos la transformada de Fourier de esta imagen, nosotros vamos a obtener esta imagen de acá, o este resultado que está expresado en forma de imagen, para ser más preciso. Noten que el centro se ha puesto, noten que el centro de coordenadas está puesto en el centro de esta imagen y los valores están expresados con niveles de intensidad para visualizar, para mejorar la visualización. Y lo que se está representando es el módulo de cada coordenada, que en realidad es un número complejo para la transformada de Fourier, ¿ok? Entonces ustedes pueden ver aquí, ¿ok? La presencia de más tonos. ¿Por qué? Porque obviamente acá tengo más niveles de frecuencia para, obviamente, tener un objeto más complejo. En esta parte voy a hacer una pausa porque me estoy olvidando de mencionarles algo y que creo que puede aclarar muchas de sus dudas, ¿ok? Entonces, permítanme abrirles una demostración de esto. Bien, a través de este demo, les voy a mostrar variando los valores de frecuencias de la imagen 1 y de la imagen 2 que forman la imagen 3, de la cual nosotros vamos a calcular la transformada de Fourier, que es lo que estaríamos calculando, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner transformada, como entrada de la transformada de Fourier, la imagen I3, ¿ok? Lo único que he cambiado con respecto a lo que les mostré en el código incluido en la presentación es le he puesto 2 hercios y 3 hercios para esta imagen I1, y para la imagen I2 he puesto 4 y 2 hercios, le he quitado un 0, quiero decir, o le he quitado un orden de magnitud. Ya van a entender cuando grafique el por qué se da esto. Ok, entonces vamos a ejecutar este código y nos va a mostrar el resultado. Este es el resultado. Ok, entonces aquí nosotros estamos graficando la parte real de la imagen 1, la parte real de la imagen I2. Permítanme dividir la pantalla de mejor manera para que podamos entender el código por un lado y por otro lado pues ver el resultado. Entonces, esto implica que en filas tenemos para la imagen I1, ¿sí? En realidad en columnas, X acá nos va a representar columnas, vamos a tener dos rayitas si se quiere, ¿sí? Y en filas vamos a tener 3 rayitas. Entonces, esas rayitas son en filas o a lo largo de las columnas, más bien dicho, tengo una raya y otra raya, ¿ok? A lo largo, en cambio, de las filas tengo 3 rayas. Esta es 1, esta es 2 y esta es 3. Y ustedes dirán, ¿por qué no cuenta esta? Porque esta es la parte que le falta a esta rayita de aquí. Entonces, le voy a poner 0 aquí y ustedes pueden ver el efecto de ponerle 0 ahí. ¿Ok? Entonces, cuando hago eso, simplemente le estoy poniendo rayas verticales. ¿Ok? ¿Cuántas? 2. Una. Y esta de aquí está una parte, la parte izquierda, y acá está la parte derecha de la raya. ¿Ok? Y de igual manera, si aquí le dejo como 3 y acá le pongo 0, ¿ok? Va a pasar el efecto contrario, ¿no? Es decir, voy a quedarme solamente con rayas horizontales. ¿Ok? Entonces acá tengo 3 rayas horizontales. Esto es parte de una raya, segunda, tercera y la parte de la primera raya. ¿Ok? Entonces, si yo quiero crear ahora cosas obviamente más complejas, pongo rayas, mezcla de rayas horizontales y verticales, eso me da rayas diagonales. ¿Ok? La misma historia o el mismo concepto aplica en este caso. Entonces, podemos poner acá 4 y acá 2. Esto implicaría tener una imagen, la imagen I1, que tiene 3 rayas horizontales, la imagen I2 que tiene 4 rayas verticales. Si yo sumo estas 2 imágenes, obtengo esta imagen de acá.
y acá estoy calculando la transformada de Fourier de esa imagen. ¿Ok? Esa transformada de Fourier tiene como componente 0, bueno, casi 0, ¿ok? En realidad sería 0,3 y 0,4. Le voy a poner aquí valores más grandes para poder distinguir. Le voy a poner 30 y 40. Con eso el gráfico va a quedar más claro una vez que hemos ilustrado qué implica eso. Obviamente ahora ustedes van a ver muchas más rayitas, ¿ok? Más rayas horizontales, más rayas verticales, y aquí sí vemos. Un valor está en 30, 0, que es esto de aquí, y el otro valor está en 0 y 40, que es esto de acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende qué me está dando la transformada de Fourier? Ok. Entonces, si yo sumara otra imagen, voy a observar obviamente muchos más puntos aquí. Entonces, ahora sí, una vez que hemos entendido esto, podemos ya, creo que obtenemos mayor información para entender una imagen real, el espectro de una imagen real o la transformada de Fourier de una imagen real, cómo se va a ver. A propósito, aquí he usado otro término que es el de espectro. Espectro es este, ¿no? Es cuando yo llevo una señal a el dominio frecuencial y grafico eso. A eso denominamos el espectro de la señal o de la imagen en este caso. No sé si tienen alguna pregunta antes de salir de esta demo, me dicen por favor. Ok, entonces avanzamos. Entonces ahora sí podemos entender de mejor manera esta imagen. Entonces este es el resultado de calcular la transformada discreta de Fourier de esta imagen y obviamente centrar o poner el centro del espectro en la parte central de este cuadrado. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ver obviamente más puntitos, ¿no? Si se quiere, donde cada punto denota una componente de frecuencia o una línea con orientación, con una determinada orientación vertical y horizontal, que al final serían diagonales. Listo. Entonces, lo que se ha hecho acá, en esta segunda columna, es filtrar esta imagen a una frecuencia determinada. Aquí nosotros podemos ver el filtro. El filtro es, como ustedes pueden, en realidad es un elemento tridimensional. Si nosotros dibujáramos el filtro en 3 dimensiones, sería algo así. De hecho, más adelante vamos, si el gráfico que voy a poner no se entiende, más adelante esto va a quedar mucho más claro. Entonces, si yo dibujo esto en 3D, sería algo por el estilo. Entonces, en este caso, el filtro va a bloquear todas aquellas frecuencias que estén fuera de este cilindro. ¿Ok? Y va a dejar pasar todas las frecuencias que estén dentro del cilindro. Si yo veo esto desde la parte superior, yo vería esta imagen. Entonces, si superpongo, o más bien dicho, si yo dejo pasar solamente estas frecuencias de aquí, ustedes han visto que las bajas frecuencias son líneas, son una parte de las líneas, digamos, ¿no? Que conforman la imagen. Esta imagen es la superposición de muchas líneas. Entonces, como estoy perdiendo líneas, ¿ok? Obtengo este resultado de acá, que es, veo prácticamente una mancha, y si no tuviera como entrada la imagen original, pues no sabría qué es. Pero bueno, acá por lo menos se puede ver el contorno del fotograma. ¿Ok? Si yo amplío el diámetro, bueno, en este caso era un cuadrado. Si yo amplío el lado del cuadrado, ¿sí? Voy a ver un poquito más de detalle, pero sigo perdiendo detalles. Entonces, a este hecho de eliminar ciertas componentes de frecuencia es a lo que se denomina filtrar, y filtrar en el dominio de la frecuencia. ¿Por qué? Porque el filtro está creado para todas las frecuencias que están fuera del filtro ponerlas en 0 y todas las frecuencias que están dentro del filtro dejarlas pasar atenuadas o disminuidas sus valores de amplitud o con el valor original. Ya vamos a ver cuando estudiemos un poco más de filtros. Aquí tenemos otros filtros, un filtro bien chiquitito, filtro que tiene un lado bastante pequeño donde prácticamente no deja pasar nada, y justamente esto es lo que veo como resultado, ¿no?
una gran mancha. Aquí he aumentado un poquito más, aquí un poquito más y un poquito más. Entonces, noten ustedes que mientras más frecuencias haya en una señal, en este caso en una imagen, mejor o más detalle puedo observar. Eso es lo que sacamos como conclusión de esta lámina que vemos aquí. No sé si tienen ustedes alguna inquietud hasta este punto, me dicen por favor. Bien, vamos a hablar de convolución y multiplicación. Esto de aquí denota convolución. Cuando veíamos la operación de convolución, yo les había dicho de que hay que tener en cuenta qué notación se usa para la convolución. En particular, estas láminas o esta lámina está construida a partir de imágenes tomadas de este libro de Fundamentos de Procesamiento Digital de Imágenes, un enfoque práctico con ejemplos en MATLAB. Y en este caso, la convolución se denota mediante estas dos destrezas. Entonces, lo que quiere decir esto es que si yo calculo la transformada de Fourier de la convolución de la imagen F por la imagen H, eso es lo mismo que multiplicar los espectros de Fourier o los resultados de sacar la transformada de Fourier a la imagen F multiplicado punto a punto por el resultado de aplicar la transformada de Fourier a la imagen H. Esto es lo que genera una regla que en señales dice la convolución en el dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo, o en el, más dicho, la convolución en el dominio espacial o temporal, se constituye en multiplicación en el dominio frecuencial. O lo que en el dominio frecuencial es convolución en el dominio, y eso es lo que está puesto justamente en esta parte, ¿ok? En esta segunda línea. Cuando se tiene una convolución en el dominio frecuencial, eso equivale a una multiplicación de las señales en el dominio espacial. ¿Ok? Entonces, estas son dos reglas que ustedes probablemente en algún momento lo encuentren y es importante entender. ¿Ok? Entonces, yo obtengo el mismo resultado si convoluciono dos señales en el dominio espacial o si multiplico los espectros de Fourier de esas dos señales. Acá obtengo el mismo resultado de si yo en el dominio espacial multiplico dos señales y saco el espectro de Fourier o saco el espectro de Fourier de la una y convoluciono con el espectro de Fourier de la otra. ¿Ok? Esto es una parte importante de esta equivalencia entre multiplicación y convolución en el dominio espacial y el dominio temporal. No sé si tienen alguna inquietud de esta parte, por favor. Bien, este tema es muy importante porque esto implica que si yo algo lo resuelvo en el dominio espacial con convolución, eso mismo lo puedo resolver en el dominio frecuencial multiplicando, por ejemplo, el espectro de Fourier de la imagen por el espectro de Fourier del filtro. ¿Ok? Entonces, eso es justamente lo que vamos a ver en un momentito. Ahora, analicemos filtros que se pueden diseñar en el espectro de Fourier o en el dominio frecuencial. ¿Ok? Entonces, en definitiva, lo que queremos es estudiar diferentes formas que tenemos para, justamente en el dominio frecuencial, eliminar unas componentes de frecuencia y dejar pasar otras componentes de frecuencia. A eso se denominan, o eso se denomina tipos de filtros. Vamos a hablar del filtro, de un filtro ideal pasabajos. Pasabajos significa que va a dejar pasar bajas frecuencias y va a bloquear componentes de alta frecuencia. Entonces, aquí está el filtro. El filtro dice que vale 1 si, en este caso, la frecuencia es, si el valor de la frecuencia, más bien dicho, es, si la potencia de una frecuencia V es menor o igual que un umbral, y es 0 si es mayor que un umbral. Entonces, con eso diseño un filtro. ¿Ok? Una vez que tengo este filtro, donde obviamente este D es una constante positiva, y en este caso dV es la distancia entre el punto V y el centro del filtro, entonces el rectángulo o el filtro expresado en el dominio de la frecuencia sería
esta expresión que uno ve aquí, donde los centros, donde el centro es U y B, y el radio en este caso es P más Q al cuadrado. Raíz cuadrada de P más Q al cuadrado, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ver eso que indicamos hace rato que implica, aquí está expresado de mejor manera. Entonces, aquí tenemos el dominio V. Esto significa que estamos en el dominio de Fourier. Aquí tenemos, en realidad, lo que se ve es un filtro pasabajos. ¿Por qué? Porque todas estas frecuencias no van a pasar. O dicho de otra manera, se van a multiplicar por 0. Se van a anular. Y esto de acá tiene como altura 1. Y claro, todo lo que se multiplica por 1, pues pasa en su forma original. Si yo a este filtro, que es un elemento tridimensional, lo expreso como una imagen, pues vería esto, ¿no? Vería simplemente este círculo, ¿ok? Correspondiente a la parte central del filtro, y todo lo demás que es bloqueado lo veo en mi. Si yo saco una sección transversal de este filtro, pues aquí puedo ver el radio del filtro, que es D sub 0, ¿ok? Y la altura, que es 1, ¿ok? Entonces, esta es una expresión, o esto es más bien dicho lo que veo, o cómo se representaría un filtro ideal pasabajos ideal, ¿no? Un filtro ideal pasabajos, ¿ok? En esta otra imagen, ¿ok? Lo que se tiene en la parte A es un filtro pasabajos, ¿ok? En este caso la diferencia es que el diámetro, la cantidad de frecuencias que se bloquean es más grande con respecto al filtro de acá arriba, ¿ok? Este tiene una frecuencia de corte mayor. En la parte B se puede ver el kernel correspondiente en el dominio espacial, ¿ok? Y en la parte C se puede ver, en cambio, esta misma figura, de esta misma figura, un corte transversal. ¿Ok? Entonces, si yo quiero filtrar una imagen en el dominio frecuencial, tendré que sacar el espectro de Fourier de esa imagen y multiplicar punto a punto ese espectro de Fourier por este filtro. Obviamente, para que los cálculos estén bien hechos, tengo que centrar o poner el centro del espectro de Fourier en la parte central del cuadrado o rectángulo que esté usando. O si quiero hacer o conseguir el mismo resultado en el dominio espacial, tendré que hacer una convolución de la imagen que quiera filtrar con este filtro de aquí. Eso es lo que me decía esta teoría de aquí. Lo que en el dominio frecuencial es multiplicación, en el dominio espacial es convolución. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Aquí tenemos el resultado de aplicar un filtro ideal pasabajos. ¿Ok? En el filtro ideal pasabajos, ¿ok? Lo que estamos haciendo es dejando que pase la parte global, digamos, de los objetos y eliminando los detalles. Dicho de otro modo, los low pass filters eliminan los detalles. ¿Ok? Entonces, si estamos eliminando los detalles, justamente son los detalles los que nos marcan los bordes. Noten acá que los objetos se ven borroneados. ¿Ok? Entonces, el efecto de un filtro ideal, bueno, de un filtro pasabajos, en este caso de un filtro ideal, es eliminar los detalles. Cualquier filtro ideal elimina, cualquier filtro pasabajos, disculpen, elimina detalles. ¿Ok? La forma en cómo lo elimina depende de qué tipo de filtro es, si es ideal o los otros filtros que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, si yo quiero eliminar detalles, uso un filtro pasabajos. Ahora, en lugar de eliminar detalles, puedo elegir solo quedarme con los detalles y eliminar, digamos, la parte gruesa del objeto, ¿ok? O la parte
que da la forma al objeto, si se quiere, ¿ok? Y eso lo hago a través de un filtro pasa altos, ¿ok? En este caso, en cambio, se preserva los detalles. ¿Ok? Entonces, en el mismo caso de los granos de arroz, aquí está el resultado. ¿Ok? Noten ustedes que la parte central de grano de arroz, que acá se la ve completa, acá se ha eliminado y solamente me estoy quedando con los bordes. Primera cosa. La otra cosa que es importante ver es que este ruido, sí, que se puede ver, que es en realidad estas cosas de esta como especie de tela sobre la cual están los granos de arroz, eso se acentúa acá, se puede ver claramente, mientras que en el caso de cuando apliqué un filtro pasabajos, eso desaparece. Entonces, una aplicación de los filtros pasabajos es eliminar ruido, pero ahí hay que tener en cuenta de que no solo elimino el ruido, sino también estoy eliminando detalles de los objetos de interés, y eso es un problema. Entonces, diseñar un filtro consiste en setear la frecuencia correcta para que deje pasar lo que me interesa y bloquee lo que no me interesa. Ok. No sé si hasta este punto tienen alguna pregunta entonces de los filtros pasa altos y pasa bajos. Ustedes en el ejercicio práctico de esta clase podrán utilizar los filtros en el dominio frecuencial y de esa manera saber cómo se consiguen estos resultados que ven aquí, ¿no? Vamos a diseñar ahora un filtro que ya no es binario como estos de acá, es decir, ya no es a partir de esta frecuencia pasa y a partir de esta frecuencia se bloquea. Ahora vamos a hacer una transición suave entre lo que se bloquea y lo que pasa. Y una forma de hacerlo es a través de un filtro gaussiano, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver, antes en este caso la pendiente era de 90 grados, ¿ok? Mientras tanto que ahora tengo una pendiente distinta de 90 grados, justamente dada por la forma gaussiana. Entonces, con eso, si yo a este filtro lo observo en forma de imagen, tendría esta especie de este círculo, donde obviamente las intensidades, si voy desde el exterior, desde el borde del rectángulo hacia el centro, la intensidad va aumentando, ¿no? Entonces, aquí está el filtro, ¿ok? Entonces yo aquí tengo que decir en qué punto está centrado en el punto V. Tengo que decir cuál es la desviación estándar del filtro, ¿ok? A través de este valor D. Y el filtro finalmente o se diseña de la manera en la que ustedes pueden ver aquí, mediante esta expresión. Y se representa mediante esta expresión de ahí, ¿ok? Bueno, en este caso más bien el valor de D está dado por esta expresión de aquí. Bueno, entonces en este caso uno puede ver cómo variando el valor de D, uno puede sí, cambiar la especie de pendiente del filtro, ¿no? En este caso, obviamente, esto no es una recta, así que no tiene sentido hablar de pendiente, pero la campana, en este caso, ¿qué tan pronunciada es para ser más específico? Entonces, un valor pequeño de D hace que la campana sea bastante pronunciada, ¿sí? O más bien dicho, la caída de la campana sea bastante pronunciada y un valor de D grande hace que la caída de la campana no sea tan pronunciada, ¿ok? Si nosotros aplicamos el filtro pasabajos gaussiano, ¿sí? A esta imagen de arroz, ahora podemos ver de mejor manera los granos de arroz, pero el ruido ha desaparecido. Y ese es justamente el efecto o lo positivo de usar un filtro gaussiano en este caso, que a diferencia del filtro gaussiano del filtro ideal, perdón, pasabajos, que antes me bloqueaba todo a partir de una frecuencia y me dejaba pasar todo a partir de una frecuencia, y eso implicaba que se perdían los bordes y el ruido. Si lo que quería eliminar era el ruido, pues aparentemente lo logré, pero también borré los bordes de la imagen. En este caso, en cambio, estoy eliminando el ruido, o una parte por lo menos del ruido, y no estoy distorsionando los granos de arroz, que al final es lo que me interesa ver.
Esa es la ventaja de usar un filtro gaussiano para esta imagen con respecto a un filtro ideal. No quiero decir con esto que los filtros gaussianos sean mejor que los filtros ideales, para nada, ¿no? Obviamente, algo es bueno o malo dependiendo de lo que estoy procesando, ¿ok? Ahora, en cambio, si yo quiero controlar de mejor manera la pendiente del filtro, ¿sí? Puedo diseñar un filtro de Butterworth, ¿sí? Donde la expresión que describe el filtro es esta, y aquí hay una D, y esa D justamente está dada por esta expresión, ¿ok? Y aquí aparece un término adicional, que es este N de aquí. Este N de aquí es el orden del filtro. Bueno, como criterio de diseño, primero vamos a decir del filtro de Butterworth. Como criterio de diseño, yo tengo que decir qué orden de filtro quiero trabajar, con qué orden de filtro quiero trabajar. Entonces tengo que decir, quiero que el filtro sea de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden. Y adicionalmente, tengo que seleccionar la frecuencia de corte, ¿ok? Está de sub 0. Esas dos cosas tengo que dar como entrada para, para el diseño de un filtro de Butterworth pasa abajo. Ahora, obviamente, si yo quiero diseñar un filtro pasa altos, tengo que decir si es pasa altos, tengo que decirle que es pasa altos, tengo que darle la frecuencia de corte y tengo que darle el orden del filtro, ¿no? Entonces, estas dos cosas necesito declarar. En el caso del filtro gaussiano, por cierto, tengo que declarar, ¿ok? En este caso, esta frecuencia de corte está de 0. ¿Ok? Y en el caso del filtro ideal, la misma historia, ¿no? Tengo que declarar cuál es la frecuencia de corte. Ok. Entonces, noten ustedes, insisto, en este caso, cómo yo puedo variar qué tan pronunciado, qué tan rápido varía la caída del filtro, ¿no? Entonces, con valores de n pequeños, la caída del filtro no es tan pronunciada como cuando uso valores u órdenes de filtros altos, ¿ok? Entonces, con esto, si el filtro de Gauss me funciona, pero todavía me está eliminando los detalles, ¿ok? Pues podría usar un filtro de Butterworth, ¿ok? Y en este caso, en cambio, tengo que seleccionar la frecuencia, perdón, el orden apropiado, ¿no? No solo la frecuencia de corte, sino el orden apropiado del filtro para la tarea que quiero usar, ¿ok? Entonces, con esto tengo un control más claro o más preciso con el filtro de Butterworth de la caída de la campana, y de esa manera pues puedo conseguir el resultado deseado. ¿Ok? Bien, no sé si hasta esta parte tienen alguna duda, me dicen por favor. Gracias. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar en la parte práctica cómo se aplican estos filtros, ¿ok? Cuyos resultados ya vimos en la presentación. Ok, entonces, siguiendo las fórmulas y siguiendo el orden en el que vimos, vamos a ver un filtro ideal pasabajos. Ok, entonces yo necesito declarar el centro del filtro, V, ok, necesito crearme el mallado del filtro y necesito, en este caso, obviamente, crear, en este caso, esta función D que calcula la distancia, ¿sí?, de cada uno de los puntos del filtro con respecto a su centro. Y eso, luego uso un umbral, ¿ok? Un umbral para decir qué radio o qué diámetro va a tener mi filtro. El radio que va a tener es de 30 píxeles, ¿ok? Una vez que tengo el filtro que es H, ¿ok? Tengo que, como decía, estamos filtrando en el dominio de frecuencia. Para filtrar en el dominio de frecuencia, a la imagen que por defecto está en el dominio espacial, la tengo que llevar al dominio frecuencial. Eso lo hago con la función FFT2. Para que yo pueda usar este filtro que tiene como centro la parte media del rectángulo, tengo que a la señal también llevar a la señal que está en el dominio frecuencial, tengo que ponerla también el centro en la parte central del rectángulo, y eso lo hago con la función FFT. Aquí tengo la misma imagen que acá arriba, pero expresada en el dominio de Fourier. Acá tengo el filtro en el dominio de Fourier. Entonces, lo que hago es multiplicar la señal de entrada
expresada en el dominio de Fourier por el filtro. Esto en MATLAB significa una multiplicación punto a punto. ¿Ok? Aquí tendría la imagen filtrada en el dominio frecuencial. ¿Ok? Ahora, como yo quiero ver la imagen, el resultado, claro, en el dominio frecuencial no puedo visualizar el efecto, ¿no? Entonces vuelvo del dominio frecuencial al dominio espacial y eso lo hago a través de la función IFFT2, pero para eso vuelvo a llevar los centros de coordenadas hacia las esquinas del rectángulo de la grilla que definen la imagen. Si vemos el resultado, pues aquí, o más bien dicho, mostrando el resultado, aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos el filtro, que ya lo vieron ustedes, y acá tenemos nosotros el resultado del filtro. Vamos a variar la frecuencia de corte, que vamos a poner una frecuencia de corte de 20 hercios. Bueno, dije hace rato 20 píxeles, en realidad esto es frecuencia, ¿no? O 20 píxeles, pero en el dominio frecuencial. Ahora veo menos detalles, ¿sí? ¿Por qué? Porque están pasando menos frecuencias. Si le pongo 10, prácticamente no se va a ver nada de los granos de arroz. ¿Ok? Y si pongo, pues, una frecuencia de corte más alta, ¿ok? Ahora voy a ver bastante bien los granos de arroz. Y el ruido en este caso se ha eliminado. ¿Ok? Esto sería con un filtro ideal. Tengo otras imágenes también aquí que es importante visualizarlas para explicación. La imagen de entrada, ¿sí? El logaritmo de la transformada de Fourier de la imagen, o sea, aquí está la transformada de Fourier y de eso he sacado el logaritmo, ¿sí? El filtro sin el definir el diámetro, que define al final la frecuencia de corte, aquí el filtro representado en 2 dimensiones, y aquí la multiplicación de, acá el resultado de multiplicar, perdón, el espectro de Fourier por el filtro. Entonces, todo lo que está fuera de la parte definida del filtro, pues es OCCT en 0. Y aquí está la imagen filtrada. ¿Ok? Eso con respecto a esta parte. Vamos a el filtro, en este caso gaussiano. Ya la lógica es la misma. ¿Ok? Acá creamos un mallado, definimos el centro del filtro, definimos este V, que es parte del filtro, y aquí seteamos la frecuencia de corte del filtro. ¿Ok? Sacamos la transformada de Fourier de la imagen que queremos procesar, multiplicamos la transformada de Fourier por el filtro expresado en el dominio de la frecuencia, y para ver el resultado sacamos la transformada inversa de Fourier de la imagen filtrada en el dominio frecuencial. Y el resultado es lo que ustedes pueden ver ahora. Este es el filtro que estoy usando. Esta es la imagen filtrada. ¿Ok? Y acá está lo mismo que habíamos visto hace un momentito. La imagen original, el espectro de Fourier que no cambia. No, esto no cambia con el filtro. Aquí está el filtro sin setear la frecuencia de corte. Acá está seteada la frecuencia de corte y aquí está la multiplicación de este filtro por, por el espectro de Fourier de la imagen de entrada. Y aquí está, obviamente, la imagen filtrada, ¿no? O el resultado de la imagen filtrada. De la misma manera, puedo cambiar la frecuencia de corte, le puedo poner 10. Ok, entonces en este caso la campana es más pequeña y voy a perder más detalles, como se puede ver en este caso. Ok, noten ustedes que en este caso los granos de arroz, los bordes de los granos de arroz son más difusos que cuando usé una frecuencia de corte de 50 hercios. Ok. Listo, esto con respecto al filtro gaussiano. Noten que el filtro gaussiano es simétrico. Con simétrico me refiero a que si cambio la vista, voy a ver una especie de circunferencias, ¿no? En el caso del filtro, en cambio, ideal, yo tengo la opción de escoger
En este caso, si es un círculo o un cuadrado. Volvamos al filtro ideal. Un círculo o una elipse, perdón, no un cuadrado. Bueno, aunque en este caso, no, en este caso está puesto para que sea un círculo, ¿ok? No puedo. Tendría que setear dos umbrales para eso, ¿ok? Aquí una cosa más que quería mencionar es que este filtro pasabajos también se puede convertir en un filtro pasalto simplemente cambiando esto. Antes seteaba en 1 todo lo que estaba por debajo del radio de corte del filtro, ahora seteo en 0. Y eso me preserva los detalles, pero me elimina, noten ustedes, aquí está el filtro, pasaltos, y acá en cambio está el resultado. Me deja pasar solo los contornos y el ruido. La parte de los granos de arroz se ha borrado. Finalmente, para el caso del filtro de Butterworth, aplicamos las fórmulas. Igualmente, seguimos el mismo procedimiento que he explicado. Y aquí tenemos la forma del filtro de Butterworth, donde la campana no termina en una punta. Eso es una de las cosas, digamos, que me permite el filtro de Butterworth. Y ahí está, pues, el resultado. Esto también es a 50 hercios. ¿Ok? Entonces, para unos casos, el filtro de Butterworth será mejor que el filtro ideal y que el filtro gaussiano. Para otros, el filtro ideal será mejor que el filtro gaussiano o el filtro de Butterworth. Y para otros casos, el filtro gaussiano será mejor que los dos filtros que hemos visto aquí. ¿Okay? Entonces, le voy a poner todo en 50 para que nos quede como originalmente tenemos. ¿Ok? No sé si tienen alguna inquietud. Me dicen, por favor, de esta parte. Bien, entonces con eso ustedes pueden ver aplicaciones el tema del diseño de filtros. Bueno, cómo diseñar los filtros primero y segundo, cómo aplicarlos, cómo aplicar estos filtros, ¿ok? Para un problema determinado, lo que yo tengo que elegir es si yo uso un filtro pasabajos o un filtro pasaltos, ¿ok? Primero. Segundo, una vez que decido qué tipo de filtro, si es pasabajo, pasaltos o pasabanda también, justo en el caso del filtro ideal tengo un filtro pasabanda diseñado. Les voy a mostrar el filtro pasabandas cómo sería. Ok, es una especie de anillo, ¿no? Bueno, si lo veo en 2 dimensiones, en realidad es un anillo exactamente. Dejo pasar solamente las frecuencias que están dentro de este anillo y lo que se ve es este resultado, ¿no? Esa es una ventaja del filtro ideal. Noten que el filtro ideal me permite implementar 3 tipos de filtros cambiando ciertas cosas, ¿no? Bueno, volvemos entonces al caso del filtro pasabajos. Entonces tengo que elegir si es filtro pasabajos, pasabandas o pasaltos. Una vez que decido qué tipo de filtro es, dependiendo de si quiero eliminar bajas frecuencias, quiero eliminar altas frecuencias o quiero quedarme con frecuencias intermedias en el caso de filtro pasabandas, tengo que elegir si lo que si quiero una frecuencia de corte con pendiente de 90 grados o una frecuencia de corte que vaya variando paulatinamente, en cuyo caso podría decidirme por un filtro si la caída, más bien dicho, del filtro es abrupta o es paulatina. Si es abrupta, filtro ideal. Si es paulatina, uso un filtro gaussiano o un filtro de Butterworth. ¿Ok? No sé si tienen alguna inquietud de esta parte, me dicen por favor. No. Ok. Entonces, con este breve estudio de la transformada de Fourier y sus aplicaciones para el diseño de filtros, que es una de las aplicaciones, no es la única, también se puede utilizar para estimación de movimiento y estabilización de video, ¿ok? Y tiene muchas otras aplicaciones más, pero quizá la aplicación más sobresaliente o más destacada del uso de la transformada de Fourier es el diseño de filtros. Una vez que hemos hecho eso, ahora vamos a hacer un breve resumen para ubicarnos, ¿sí? En una especie de estructura de las diferentes técnicas que hemos visto, cómo estamos.
Esto de aquí está tomado del curso de procesamiento de imágenes dado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, a cargo de la doctora Virginia Ballarín. Vamos a hacer un resumen, decía, de lo que hemos visto. Entonces, la percepción visual tiene como entrada lo que el ojo humano sensa, y eso finalmente se procesa en el cerebro, y es ahí donde nosotros, a través de la predicción del cerebro, percibimos el mundo. En el caso de la percepción computacional, nosotros, hablando de procesar imágenes, podemos alterar el brillo y el contraste, podemos mejorar el brillo, aumentar el brillo, disminuir el brillo, aumentar, disminuir el contraste. Podemos calcular contornos o bordes, aumentar la agudeza de los bordes, podemos analizar texturas, podemos analizar patrones o identificar patrones en la imagen. Esto es lo que nos queda pendiente más adelante, y podemos hacer detección de objetos o identificación de objetos, ¿ok? Entonces, en esta parte, o las técnicas que hemos visto hasta ahora nos sirven para mejorar el brillo, mejorar contraste, para detectar contornos, para mejorar contornos, ¿sí? Cuando analicemos segmentación, que es la siguiente clase, vamos a analizar texturas, ¿ok? Todo lo demás nos queda pendiente para las demás técnicas que vamos a estudiar a lo largo del curso. Ok, nosotros podemos realzar o mejorar la calidad de una imagen, ya sea en el dominio frecuencial, ok, o en el dominio espacial, ok. Entonces, si nosotros nos vamos por el dominio espacial, ok, nosotros podemos hacer un procesamiento puntual donde, por ejemplo, multiplicábamos a cada intensidad por un valor determinado. Podemos trabajar con los histogramas, ¿sí? Podemos hacer una resta, suma de imágenes, podemos promediar imágenes, ¿ok? En transformaciones simples tenemos el umbralamiento, ¿sí? Sacar el negativo de una imagen, estiramiento de contraste, compresión de rango dinámico, etcétera. Con histogramas nosotros podemos hacer una ecualización del histograma, ¿sí? Podemos mejorar una parte o una región del histograma, lo cual sería un realce local. En la parte espacial podemos nosotros diseñar filtros de suavizado. Ya lo vimos en la clase pasada, y estos filtros se aplicaban con convolución. Nosotros podemos hacer un filtrado pasabajos o un filtrado mediana, ¿ok? También podemos hacer filtros de agudeza, un pasaltos, o filtros derivativos para calcular bordes. En este caso esto nos servía, esto ya lo vimos la clase pasada. Ahora en el dominio frecuencial podemos diseñar filtros pasabajos, pasaltos y filtros homomórficos. Esto no lo hemos visto. En filtros pasabajos podemos diseñar filtros ideales de Butterworth y otros, y en filtros pasaltos ideales de Butterworth y otros tipos de filtros, ¿ok? Entonces, noten ustedes que en cuanto al filtrado, nosotros podemos trabajar ya sea en el dominio espacial o en el dominio frecuencial, ¿ok? Cuando queremos nosotros filtrar en el dominio espacial, usualmente diseñamos la máscara del filtro y aplicamos o usamos la convolución para aplicar esa máscara a la imagen. En el caso del dominio frecuencial, en cambio, involucra el cálculo de la transformada de Fourier de la imagen que quiero procesar, ¿ok? Diseñar el filtro en el dominio de la frecuencia. Una vez que tengo el espectro de Fourier de la imagen que quiero analizar y el filtro diseñado, hago una multiplicación punto a punto, y después, para volver a la imagen al dominio espacial, calculo la transformada inversa de Fourier. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hemos visto hasta ahora en técnicas de procesamiento de imágenes. Estas técnicas que hemos visto hasta ahora finalmente nos van a permitir, definiendo por niveles los procesamientos que podemos hacer a una imagen, nos van a permitir preprocesar una imagen. Si nosotros nos acordamos del diagrama de bloques que habíamos puesto en una clase anterior de un sistema de percepción, habíamos dicho que tenemos adquisición de imágenes como un primer bloque y después un preprocesamiento. Ese preprocesamiento puede ser, por ejemplo, eliminar el ruido, para lo cual vamos a necesitar un filtro. Ese filtro lo podemos aplicar en el dominio espacial o en el dominio frecuencial, o podemos aumentar el brillo, ¿sí? Podemos mejorar el contraste, ¿sí?
entre otras cosas, ¿ok? Podemos simplemente reescalar el valor de los píxeles. A eso denominamos el preprocesamiento. Luego vamos a la parte de segmentación, que es el tema que vamos a empezar a estudiar, que involucra dividir a una imagen en 2 o más regiones disjuntas, ¿sí? Y después tenemos que hacer un análisis de las imágenes, ya no procesar, sino analizar, en cuyo caso tenemos 2 problemas que son el de representación y el de interpretación. Acá se refiere al nivel de abstracción, es decir, qué tan destilada está la información. Aquí no destilamos mucha información, aquí hacemos un destilamiento medio de información y aquí nos estamos quedando con la parte crucial de la información, ¿ok? Entonces, a esto denominamos el nivel de abstracción. Bien, entonces esto es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, resumiendo, en la figura grande de la percepción visual, lo que hemos estudiado hasta ahora son técnicas que en su mayoría, no todas, por supuesto, nos permiten hacer un preprocesamiento de las imágenes. En el caso, por ejemplo, de la morfología matemática, cuando veíamos algoritmos morfológicos, estos nos van a permitir o van a estar en esta parte de aquí, ¿sí? En una parte intermedia que nos permite conectar la segmentación con la representación y la interpretación, ¿ok? Pero en su mayoría hemos visto algoritmos que nos van a ayudar a mejorar la calidad de la imagen previo a procesos de segmentación o procesos más complejos o distintos al de la segmentación, como la detección de objetos, identificación de patrones, entre otros aspectos. Bien, no sé si tienen alguna duda hasta aquí de lo que hemos estudiado. ¿No? Bien, entonces con esto terminamos este tema de transformada discreta de Fourier y aplicaciones de la transformada discreta de Fourier. En particular, la aplicación que hemos visto es el diseño de filtros en el dominio frecuencial.